y a los que están ahí en línea, de veras a todos, a nuestro hermano Carlos Alesjane, que nos están viendo ahí en los Estados Unidos. Está igual nuestra hermana Nancy, que está allí en New Jersey, si no me equivoco, que también nos está sintonizando. Tenemos también la bendición de estar compartiendo con Sol Díaz, con su papá Aarón, con su mamita, con su hermanito. Gracias por sintonizarnos. Al pastor Carlis allá en Venezuela, pastora, de veras que con todo nuestro cariño les mandamos un buen saludo. A la hermana Silvia, que está ahí con todo conectada, a la hermana Cari, en fin, muchos que están viéndonos en diferentes partes literal del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones, les amamos, ustedes también son avivamiento. Dios les bendiga. Qué gusto, ¿verdad? Qué emoción, qué feliz. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. La semana pasada bien comentaba mi hija, la hermana Angie, decía que vimos que Dios no nos ha desechado. Y eso es poderosísimo. Y esta semana hemos estado viendo en las mentorías lo que es la guerra espiritual. Hemos entrado ya en el territorio de la guerra espiritual y de cómo los discípulos deben entender lo que es la guerra espiritual. Hoy vamos a ver un tema importantísimo. Se llama la autoridad en el nombre de Jesús. Eso se llama autoridad en el nombre de Jesús. Toma nota ahí. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Dice Filipenses 2 del 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, lo más alto que había, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto me habla de una autoridad total. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Gracias, Señor. No merezco servirte, Señor, pero hoy tú nos das la oportunidad. Te pido que nos enseñes en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Miren, en la guerra espiritual mucha gente pues se mete a estudiar a profundidad, pero me llama la atención que se meten a estudiar angeliología, demonología, y llega un momento que conocen más al diablo que a Cristo. Es terrible. Tengo la desafortunada, por llamarlo de alguna manera, no lo puedo llamar oportunidad, la verdad. En una ocasión me tocó conocer a una persona que servía a Dios poderosamente en las misiones. Era una misionera que se iba a Centroamérica poderosamente llevando el mensaje, pero de repente le entró la necesidad o el deseo de empezar a estudiar acerca de esto, y se metió a demonología, y esto fue perdición. Cuando se meten tanto a conocer al enemigo, muchas veces ahí toma ventaja el enemigo y acaban teniendo casi idolatrando al enemigo y teniéndole miedo. La primera cosa que tenemos que aprender en guerra espiritual es que a mi enemigo no le tengo miedo. Que yo sea cuidadoso y cauteloso con mis estrategias contra el enemigo es muy diferente, pero si le tengo miedo, ya perdí antes de salir a la batalla. Mucha gente se mete a investigar, ¿no? Pastores, que vamos a entrar en guerra espiritual y vamos a ver las influencias demoníacas, vamos a ver los rangos de los demonios, y se meten tanto a eso que se les olvida estudiar quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ya casi se pasan al otro ejército porque ya admiran a su enemigo. Entonces, una de las principales cosas que debemos evitar en la guerra espiritual es admirar o tenerle miedo a nuestro enemigo. Hay que conocerlo, sí, muy fácil. El Señor Jesús nos enseñó. Dice, porque Él es mentiroso y padre de mentira,
y solo vino a robar, matar y destruir. Es todo lo que tienes que saber. Eso es lo que tienes que saber. El enemigo a eso vino. Es mentiroso, es padre de mentira y vino a robar, matar y destruir. No hay otra cosa. Eso es lo que vino a hacer. Entonces, más profundidad y saber cómo se llama tal demonio y cómo y que de dónde salió, no me preocupa. El rey David no se metió a preguntarle a su genealogía a Goliat, ni le preguntó, oye, ¿y tú eres diestro, eres zurdo? ¿Qué arma te gusta más? ¿Cuál es tu estrategia? El rey David solo supo, tú eres de los hijos de Anac. Ya sé que son 5 ustedes, excelente. Ya sé que están muy grandes, también lo sé, pero lo que sé es que tú estás desafiando a los escuadrones del Dios viviente, y eso se paga con la muerte. Eso sabía el rey David. Él no tenía que averiguarle cuántos dedos tienes y si eres muy agresivo o eres fanfarrón. Entonces, ¿nos interesa profundizar en demonología? No nos interesa. Lo único que tenemos que saber es quién es el que nos guía a nosotros a la batalla. Cuando tú sabes quién es el que te guía a la batalla, ya sabes cómo pelea, ya conoces cómo habla él para dirigirse a sus ejércitos y ya lo puedes seguir y conquistar junto con él. Amén. Entonces, una de las cosas que queremos ver hoy es quién es el Jesús que nos guía. ¿Quién es el Señor Jesús? Dice que el Señor Jesús en la Biblia nos dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera cosa, ¿quién es Jesús? Eso es lo primero que vamos a ver hoy. Isaías capítulo 9 versículo 6, y lo voy a pedir en la traducción al lenguaje actual. Isaías capítulo 9 versículo 6 nos habla de quién es el Señor Jesús. Dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, o sea, no que nos lo dio a nosotros, sino que Él dio a su hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar. Fíjate la palabra profética con la cual es anunciado Jesús. A ese niño que es el Hijo de Dios, se le ha dado el poder de gobernar. No solo de pelear o de hacer campaña o de anunciar, de gobernar. O sea, no hay opciones. Él siempre tiene que reinar. Por eso le decimos Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie que pueda quedar casi a su altura o un poquito más alto que Él. Él es el que tiene el poder. Esto es una palabra profética. Y Dios habla diciendo quién era el que venía. Dice, y se le darán estos nombres. Cuando habla de los nombres de Dios en la Biblia, muchas veces hemos visto esos cuadros, ese cartelito que dice Jehová Shebaot, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Y no decimos, son los nombres de Dios. No tiene muchos nombres. Está haciendo que referencia a sus atributos, a sus capacidades, a lo que a Él lo identifica. Porque hay gente que dice, no, en el nombre de Jehová Rafa. Bueno, no. Su nombre es Jehová, Dios. No hay más. Lo otro son todas esas capacidades que Él manifiesta con plenitud de autoridad, porque tiene el poder para gobernar. Y dice, y sus nombres serán Consejero admirable. ¿Quién necesita consejo de guerra para poder ganar? Cualquiera que sale a la guerra, el ejército tiene que tener un consejo de guerra, un grupo de gente, de estrategas, donde está el general brigadier de Estado Mayor, o sea, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, y su equipo de estrategas que conoce el terreno, conoce las actividades del enemigo, ya sabe, ya investigó y tiene la idea de cómo podría ser la mejor forma. Así es que Él es el consejero admirable. Él es el que nos guía a la victoria. Por eso hay que conocer a Jesús para la guerra espiritual.
No estoy llamando a una deidad mística, estoy hablándole al Dios todopoderoso que tiene el poder de gobernar y además te va a dar el sabio consejo, la estrategia perfecta para vencer al enemigo. Amén. Que empieza a temblar tus enemigos. De una vez te lo digo, en el nombre de Jesús. Dice, Dios invencible. Hay que tenerle miedo al enemigo. Dios invencible. Si yo voy a entrar en guerra espiritual y me va a guiar el que va, dice la Biblia, aquel que va delante de ti como poderoso gigante, el Dios invencible. No puede ser que haya derrota. No hay en él derrota. ¿Por qué nosotros tendríamos que perder? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y no tenemos que perder. Dice el siguiente: Padre eterno, si Él es el que te guía a la batalla, si Él es el que te va a llevar a la guerra, como Padre te va a proteger. No te va a dejar morir. Él no va a retroceder, va a gritar full back y se van a retroceder y que lo dejen solo. Él no hace eso. Él te va a llevar a la batalla, pero solo llevo a mis hijos al lugar donde todo va a salir bien, a donde van a comer bien, a donde van a ganar bien, a donde van a estar saludables, a donde van a estar protegidos. Yo me voy a encargar de llevarlos a donde nunca les pase nada malo. Si Jesús es el que nos lleva a la batalla, Él no te va a llevar a que el enemigo te haga daño. Quiero que vayan entendiendo quién es el que nos guía en batalla. Y dice, príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? Porque su reino y sus batallas traen como consecuencia paz a todo aquel que invoca su nombre para una batalla. Tú sabes que desde el momento que empiezas a orar en guerra espiritual y nombras a Jesús en ese momento de guerra espiritual, tú empiezas a tener paz. Dices, listo, llamé y me alineé con el que ya ganó. Ya yo me dejo de preocupar. ¿Para qué te vas a estar volviendo loco? ¿Para qué la desesperación? Si yo sé que Él es el príncipe de paz. ¿Cómo se es un príncipe de paz? Un príncipe sale a la guerra y regresa trayendo paz a su pueblo. Cuando salía el rey David, todos decían, ahí están los filisteos. Todos se volvían locos. Salía el rey David y cuando regresaba, ¿qué decían? Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y cuando dijeron, ¿quién va a quedar? Todos corrieron a buscarlo. No, tú tienes que ser el rey, porque ese príncipe te trae paz. Ese príncipe siempre conquista. Entonces, ¿quién es el Señor Jesucristo? Es el que vino a cumplir todo esto. Él es de quien se habla en las profecías con todas estas características. Luego entonces Él viene a la tierra a librar a la humanidad. Quiero que te quede muy claro eso. Jesús vino a la tierra a librar a la humanidad, a toda la humanidad, el que quiera pelear junto con Él, el que quiera agregarse al ejército de Dios. En la guerra espiritual yo tengo que salir pensando, ya está hecho. Ya está hecho. No hay opción a duda. No puedo dudar, fallar, resbalar. Él lo dijo, Él lo va a hacer, punto. Yo sé quién es el que me guía a la batalla. Entonces voy completamente seguro. Amén. Lo siguiente, ¿dónde reside la autoridad del nombre de Jesús? ¿Dónde está la autoridad del nombre de Jesús? Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos dice la palabra. Fíjense, lo voy a leer ahorita en la Reina Valera y luego lo vamos a leer en la del lenguaje sencillo. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así nos lo explica en la Reina Valera. Está muy claro, pero yo quiero que vayas conmigo y vamos a leerlo en la Biblia de lenguaje sencillo. Dice, y Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad
y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Entonces, ¿quién es el que te lleva a la batalla? El que ya ganó. ¿Qué es lo que pasa con el nombre de Jesús? El nombre de Jesús tiene la total autoridad. Él ya venció en la cruz. Y además los arrastró y los paseó y los exhibió a todos los principados, potestades, a todos, y demostró: estos son los que ya vencí y no vuelven a ganar. Así que cuando yo invoco, clamo al nombre de Jesús, los demonios tienen que retroceder, porque llegó el que ya les ganó. No llegó el que a ver si les gana. No llegó el que con el que se van a medir. Llega y tú estás invocando, estás llamando a que pelee junto contigo el que ya los venció una vez, y dice que Él es el que vence eternamente. Entonces, en el nombre de Jesús hay la autoridad por el poder. ¿Cómo obtuvo esa autoridad? A través de la obediencia a su Padre. Y eso que empiece a hablarnos a nosotros. El siguiente: cuando nos envía Jesús, ¿por qué nos envía? ¿Por qué nos envía? O sea, nos envía Jesús a la batalla, pero ¿bajo qué términos? Dice en Lucas 10:19, Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad. ¿Qué es una potestad dada por Dios? Es una autoridad sobre todo lo que Dios te diga. Cuando Dios te dice: yo te doy autoridad, es una autoridad que no es tuya. Es una autoridad de Dios. O sea, Dios te ha dado su poder, su autoridad, para que lo ejerzas. Lo que significa es que no va a ser tu poder ni tu autoridad limitado. Es el poder y la autoridad de Dios que está por encima. Acabamos de ver en Colosenses 2 que ya venció. Esa autoridad se la da Dios a la iglesia. Por eso cuando dice en Lucas 10:19, dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. O sea, no hay que pues sí, pero pastor, es que este demonio de cáncer, ¿y por qué va a ganar él? Si yo no lo voy a pelear con mis fuerzas, si yo no lo voy a hacer con mi autoridad, es con la autoridad que Jesús nos dio. Nos concede, nos comparte su poder y autoridad para ir a la batalla, y te dice: sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Entonces, ¿dónde está el lugar para el miedo? Me ha tocado ver gente que se mete en liberación y luego, porque el demonio hace show durante la administración, luego la gente dice: no, ese demonio estaba terrible. Terrible. Solo vi hacer show a un perdedor, a un derrotado. Y eso es algo que tenemos que visualizar. Cuando de repente estás en guerra espiritual, o cuando de repente estás en liberación, de repente te topas que el espíritu inmundo empieza a hablar raro y camina así como araña al revés, o repta así como culebra, y hacen cosas espectaculares para distraerte y quitarte el enfoque. ¿Qué pasa cuando tú ves esas cosas y que se para y tira sillas? ¿Qué hace? Desenfocarte y darte miedo. Porque piensas: chispale, está terrible. ¿Por qué? Si Jesús me dio la autoridad, aunque se convierta en 15 metros, a mí no importa si de repente queda así todo fornido el demonio. No importa quién sea. Autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Entonces no me importa si se pega al techo, si vuela como bruja, que haga lo que le dé la gana, solo está preparando su salida. Es como los que hacen gimnasia.
y se va al otro lado del gimnasia, el ejercicio de suelo, y se va a la otra esquina y empieza a preparar su salida. Hace sus mejores marometas, su mejor show, para terminar a ver si le dan un 10. Entonces, cuando yo sé que sobre el enemigo yo tengo total autoridad, porque Jesús me la dio, a mí no me importa su espectáculo. Yo sé que está preparando su salida. Va a salir volando por la autoridad del nombre de Jesús. En la guerra espiritual yo soy más que vencedor. Por mí, no, por Él. Él nos da la autoridad. En Marcos 16, 17 dice: estas señales seguirán a los que creen. Y ahí radica el peligro de la gente. Porque se paran y dicen: en el nombre de Jesús está feo este demonio. Ya perdió. Ya perdió. Está dudando del nombre de Jesús. La gente que se pone a orar y se topa con un problema, ya vamos a dejar liberación. Vamos a irnos por la parte más común. Una amenaza, una situación difícil. Nunca se entra en guerra espiritual con desesperanza. Pues voy a ayunar y voy a orar, pastor, a ver qué pasa. ¿Cómo va a ser? Es que, pues voy a orar. No, pues voy a orar. Es, voy a orar y esto tiene que caer. No hay opciones. Al que cree en su nombre, en la guerra espiritual, yo creo en su nombre, y entonces, en el nombre de Jesús, los demonios se van fuera sin opción alguna. En la guerra espiritual no entro en oración con desesperanza y pensando: es lo último que me queda. Por eso tanto cristiano en derrota. Porque lo último que aplican es la oración, y la oración de guerra espiritual. Puro levantar pedido. Dame, lléname, sáname, tráeme. O sea, de veras que es una falta de respeto, dicho de manera amable. Mirar a Dios como que al que te tiene que cumplir tus deseos. Cuando nos presentamos a orar y decimos: Señor, úsame para echar fuera demonios, como lo dice tu palabra. Úsame para orar por los enfermos y que sanen. Úsame para interceder por mi iglesia, por mi ciudad, por mi país. Úsame para orar por toda situación adversa y dame la victoria en el nombre de Jesús. Casi nadie pide eso. Casi nadie. Solo se presentan a pedir pensando que no van a recibir. Ese es el peor error que usamos los cristianos muchas veces. En la guerra espiritual yo llego sobándome las manos, preparándome para levantar el botín, para las ganancias que voy a tener, y no hablando de dinero, lo que voy a recuperar. Es que, pastor, el hijo se fue a las drogas. Yo me arranco en guerra espiritual y me arranco con todo y empiezo a festejar, porque cuando venga va a venir libre de toda maldición y se va a levantar. En guerra espiritual profetizo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros usamos la autoridad del nombre de Jesús, porque en ese nombre que vimos en el principio, toda rodilla se dobla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todas las lenguas, hasta los demonios, creen y tiemblan. Triste que cristianos dicen que creen y no tiemblan y no celebran que Jesús es el Señor. Entonces, cuando nos envía el Señor Jesús, es porque nos está dando no solo la autoridad, nos envía con la victoria.
Cuando Jesús dice, vayan en mi nombre, yo les doy autoridad para que oyen serpientes y escorpiones y echen fuera demonios y nada les va a pasar nada. O sea, te está mandando, ya venciste, ya listo. Solo es recolectar lo que Él ganó. No vas a esforzarte tú a hacer nada. Vas a ir a cosechar lo que Él hizo en la cruz. Amén. Así es que cuando entremos en guerra espiritual, no entremos pensando a ver qué va a pasar. Entremos celebrando lo que Dios está empezando a hacer. Vamos a quitarnos esa idea de lo que Dios va a hacer. Pero si ya lo hizo, lo acabamos de leer. Él ya lo hizo. Cuando entres en oración de guerra espiritual para reclamar la restauración de tu familia, eso ya está dado en la cruz, solo lo voy a ir a recoger. Cuando se trata de una sanidad, no voy a ver que Jesús me sane. Voy a buscar allí en la cruz esa victoria de sanidad y se tiene que dar. Eso se llama fe para milagros. Hay gente que quiere ver milagros y se admiran cuando ven a un hermano o un ministro que ora por milagros, por sanidad, por cosas extraordinarias. Wow, viste, y ahí lo van a ver a un estadio y lo van a ver a otro estadio. Y ore por mí, tóqueme, únjame con aceite, ay, haga lo que quiera. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dios bendiga a esos hombres y mujeres que van de nación en nación haciendo lo que los cristianos no hacen en guerra espiritual. Ahora entiendes por qué Dios nos está llamando discípulos. Porque a los avivadores Jesús los está llamando para que sean los que hagan lo que muchos no hacen. Guerra espiritual en victoria, ir a recoger los beneficios de la victoria de Jesús. No vamos a pelear. Estamos reclamando los beneficios de la victoria de Jesús. Eso vamos a hacer. Ya Dios te ha dado la autoridad. He aquí yo os doy potestad. Tienes sobre toda fuerza del enemigo. Por eso dice, en mi nombre. No lo vas a hacer tú. Deja de estar batallando tú pensando a ver cómo le hago. O sea, en su nombre. Que el marido no cambia. En el nombre de Jesús, ese se va a convertir en el hombre más grande que representa el reino. Que la mujer sigue siendo tóxica. En el nombre de Jesús voy a echar harina en esa olla para que haya salvación. No así lo hizo Eliseo. Le dicen, alguien echó hiedra venenosa en la olla. Profeta, hay muerte. Ahí les dice, traigan harina. A comer todos. ¿Quién es el que fue molido como trigo? El mismo Señor Jesús lo dice. Y mi cuerpo será quebrado. Allá tienes una cristofanía. Había muerte en esa olla. Todo el que comía de ahí, muerte. Todo el que come del pescado trae muerte. Y el profeta dice, traigan harina. La echa y dice, ya pueden comer. Se revierte el proceso de muerte. El que fue molido como uva, como trigo, trae salvación. Entonces, cuando Jesús te envía a orar en guerra espiritual, solo vas a ir a recoger lo que Él ya hizo. Él ya peleó la batalla, Él ya venció. Nosotros solo entramos a reclamar la victoria de Jesús. Amén. La autoridad en el nombre de Jesús es del nombre de Jesús. Vamos a ver Lucas 10:17. Lucas 10:17, en el Evangelio de San Lucas 10:17, Jesús envió a 70 discípulos. Y les dice, vayan, prediquen el Evangelio, les doy la autoridad. Y les da todas las instrucciones. ¿Y qué creen? Regresan. ¿Y cómo regresan? Volvieron los 70 con gozo. Sorprendidos, deschongados de la alegría, ya no cabían viendo. Es que es impresionante, Señor, aún los demonios
se nos sujetan. Pero ellos no perdieron el enfoque. En tu nombre. Ellos no estaban celebrando que ellos lo habían hecho. Cuidado con la soberbia. Hay gente que cuando empieza a ver respuestas de Dios, cuando empieza a ver que Dios lo usa para liberación, que Dios lo usa para sanidad, que Dios lo usa para restauración, cuando Dios empieza a usar a alguien, hay que tener mucho cuidado de no creer que eres tú. Hay gente que se pierde en esto. En la guerra espiritual, cuando Dios le empieza a contestar a alguien, hay gente que siente que, o sea, háganse un lado, ya vine yo. ¿De veras? Muéstrame las marcas de la cruz. Si tienes los clavos y todo, pásale de largo. Si no, fórmate en la línea con nosotros. Eres otro igual que nosotros. Eso es algo importantísimo entender. La gloria siempre va a ser para el Señor Jesucristo. Cada victoria que obtenemos en guerra espiritual, cuando oramos aquí en la iglesia, ¿para quién es la gloria? Para quien nos dio la autoridad. Entonces Él merece la gloria. Nunca nos quedemos sin darle la gloria. Cuando obtenemos una victoria en la guerra, en el área de guerra espiritual, corro al altar a darle gracias y darle gloria. Y vengo a testificar, digo, yo estaba así o esta situación estaba así, pero hemos aprendido que la guerra espiritual y en el nombre de Jesús se sujetaron los demonios y hoy celebramos la victoria porque Él la dio. Nunca vayas a tocar la gloria de Dios, nunca vayas a tocar su nombre, que vayas a querer ponértelo tú y te digan, no, el hermano, la hermana, Dios le contesta todo. Exhorta a esa persona. No dejes que te alabe. Le dice, hermano, si usted pusiera en práctica lo que enseñan los pastores y lo que enseña la palabra de Dios, usted tendría las mismas victorias y mayores. No dejes que nadie te admire y wow. La gloria es de Jesús. Por eso 70 regresan y dicen, no vaciles. No hay demonio que se niegue. Se sujetan en tu nombre. Luego entonces cada vez que tú y yo hacemos guerra espiritual, los demonios se sujetan al nombre de Jesús. Entonces ya no le tengo miedo a mi enemigo. Ya solo veo a alguien derrotado que voy a pisotearlo por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Amén. Muy importante. Vamos a ver cómo ejercer esa autoridad. Porque pues ya oímos que es el nombre, que sobre todo nombre, Jesús es el prometido para llevar a cabo esto. Él ya venció, ya hay autoridad en su nombre, nos la otorga, nos la delega, nos la da para que la ejerzamos y podemos volver confiadamente diciendo, en tu nombre la situación tuvo solución absoluta, única, plena y para siempre. ¿Cómo se ejerce? Uno de los ingredientes es que la autoridad del nombre de Jesús solo la pueden ejercer primero que nada los hijos de Dios. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12, ¿qué nos dice? Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, a los que creen en su nombre, ¿qué les da? Autoridad, derecho de ser llamados hijos de Dios. No le puedes dar esos derechos a alguien que no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador no cree en Dios, ni le cree a Dios. Un hijo de Dios sabe quién es Dios y no se va a quedar con la gloria. Ahora, alguien que no cree en Jesús y que no quiere seguir a Jesús, ¿para qué le dan la autoridad? Al rato ya pone su cartel y soy el sanador, soy el brujo, yo hago las ataduras. Perdido. Por eso la autoridad del nombre de Jesús solo la tiene el Hijo de Dios. ¿Quiénes? Los que creen en Jesús y lo reciben en su corazón. Para que nadie vaya a poner allá su altar y empiece a hacer su religión. ¿Cuántas veces no hemos oído?
El niño sanador que tiene las estigmas, la mujer que... Y ahí desfila la gente, y la gente allá, venid a mí. O sea, horrible. Un hijo de Dios no deshonra a su Padre Celestial. Por eso se le da la autoridad. Entonces primero tiene que ser un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios tiene una característica extra. Aprendió de Jesús algo. ¿Qué aprendió? Obediencia. Jesús obtiene ese nombre que es sobre todo nombre por causa de su obediencia. De su obediencia al Padre. Entonces un hijo de Dios tiene que ser obediente al Padre. Ahora, hay gente que ha declarado que Jesús es el Señor. Hay gente que ha dicho que lo recibe en su corazón, pero no obedece a Dios. Dice Dios, yo les doy el derecho de ser llamados hijos de Dios al que cree y al que recibe. Pero el que cree y recibe pasa a ser hijo y por lo tanto tiene que ser obediente. Un hijo desobediente no tiene derechos, pierde autoridad. Ya no puede regañar a sus hermanos cuando hacen algo malo. ¿Con qué autoridad? Si tú eres peor que ellos. Entonces, ¿quiénes ejercen la autoridad? Primeramente los hijos de Dios, por la obediencia y porque creen que Jesús es el Señor y lo reciben en su vida. Amén. ¿Quiénes son los que reciben y pueden ejercer esa autoridad? Marcos 16 dice el versículo 15, a ver si lo tenemos por allá. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, ¿a quién se los estaba diciendo? A los discípulos. Y hace un momento leíamos en el Evangelio de Lucas que dice que regresaron los 70. ¿Quiénes eran los 70? 70 discípulos. El hijo tiene el derecho, el discípulo tiene toda la autoridad. El hijo tiene el derecho, lo tiene, pero el discípulo tiene la autoridad delegada de Jesús. ¿Por qué? Porque el discípulo se ha rendido en obediencia a Jesús. Lo tiene como su máximo Señor y Salvador. Y cuando dijo, y yo les envío, obedecían. ¿Por qué podían ejercer esa autoridad? Porque habían obedecido. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16 nos dice, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y en sus manos, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero ¿qué activa esa autoridad en un discípulo, en un hijo de Dios cuando se hace discípulo? Cuando pasas de ser solo hijo a ser alguien que obedece. Les dijo, vayan por todo el mundo y pregúntenme cuántas naciones hicieron falta. No paraban de viajar estos hombres y mujeres de Dios, que ya eran hijos de Dios porque habían recibido a Jesús, pero iban de aquí para allá predicando el evangelio. Recibieron una instrucción y lo hicieron. Como consecuencia, mi obediencia activa en mí la autoridad, el derecho de pronunciar el nombre de Jesús y que se cumpla la autoridad del nombre de Jesús en mí por la obediencia. Por la obediencia. Los hijos tienen un derecho, pero los que ejercen la autoridad son los discípulos, los que se alinean a Jesús, los que obedecen, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No vienen a la iglesia y quieren orar por sus problemas y que todo salga bien. Pastores que ya estuve orando, ya ayuné, ya dormí de cabeza, ya hice 20,000 cosas y no pasa nada. ¿Cuántas veces vienes a congregarte? Los ves y dices, ay, estos son de la orden de Santo Domingo. Solo santifican el domingo. De miércoles y viernes
ni sus luces. Y lunes, martes, jueves y sábado ni la Biblia abren. ¿Dónde está tu autoridad? ¿Hay obediencia? No hay autoridad. Solo los discípulos pueden ejercer la autoridad. Amén. Una de las cosas con las que quiero terminar hoy es: hay que entender para qué sirve esa autoridad. Esa autoridad no me vuelvo loco en usarla para beneficio propio nada más. No es una autoridad egoísta. No la voy a poner en práctica para mí. No es solo que, yo tengo un problema, yo voy a orar. Está pasando en mi casa, yo voy a. Pero solo es para mí. Y nunca pienso en los hermanos. Veíamos que los discípulos que entran en guerra espiritual están con los ojos puestos en todos los demás. Tú vas a cosechar la añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia, o sea, obedece. ¿A dónde los mandaba Jesús? ¿A que oren por sí mismos, los unos por los otros? Vayan por el mundo con todos los que necesiten, que la añadidura tú la vas a cosechar. Tú te encargas de los negocios de tu padre y tu padre se encarga de lo que tú necesitas. En la guerra espiritual no me cierro a orar solo por mí y mis necesidades. Primero me desgasto intercediendo por mis pastores, por la iglesia, por el que se fue, por el que no he visto en 2 semanas, por mi familia, y así voy avanzando. Si oro por mí, esa es una oración personal, la hago, pero mis primeros pasos son: intercedo por la iglesia, por mi ciudad, por mi nación. ¿No se han dado cuenta que los miércoles eso hacemos? Prácticamente jamás les he pedido: hermanos, vamos a orar por mí, ¿para qué? Eso lo hago en mi tiempo de oración personal. Y agradezco a cada uno de ustedes que en su oración levantan su oración todos los días y dicen: Padre, bendice a mi pastor, bendice a mi pastora. Eso lo agradecemos, por supuesto. Están intercediendo, están en guerra espiritual por otro, y nosotros lo hacemos por ustedes. La pastora y yo oramos por ustedes, porque esa es la guerra espiritual. Yo te cubro en oración, tú me cubres en oración, y todos obtenemos la victoria. Así es que la guerra espiritual no la hago egoístamente por mí. Por eso le dice Jesús, en vez de que le dice: vayan a su casa y oren solo por sus necesidades y encierren sin oren por nadie, vayan por todo el mundo. No se preocupen, su Padre Celestial se va a encargar de lo que ustedes necesiten. Así es que en la guerra espiritual yo sé que soy más que vencedor, porque cada vez que uso la autoridad del nombre de Jesús, toda rodilla se dobla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Invoco el nombre del que todo lo puede y cuyo nombre es santo, del príncipe de paz, del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Tengo una autoridad en el nombre de Jesús que es dada por Él hacia mí. Entonces, eso me apasiona para orar. Eso me enciende para orar en guerra espiritual, para interceder, para decir: este demonio va a soltar a esta familia. Este espíritu se va a ir de nuestro país. ¿Se dan cuenta que últimamente hemos estado haciendo oraciones todavía más osadas por nuestro país y nuestra familia? Que cae, que se les arruina. Pues yo sé a quién estoy invocando. Yo sé que en el nombre de Jesús los demonios se tienen que ir. Y dice, para que nos quitemos el miedo: y nada les hará daño. Yo os doy potestad sobre toda obra del demonio, y nada les hará daño. Sobre todo espíritu inmundo, sobre toda obra del enemigo, y nada les hará daño.
No tengamos miedo al contraataque. Hay gente que le da miedo orar en guerra espiritual. No vaya a ser que el enemigo, pues ya perdió. O sea, el decapitado se va a levantar para pegarte, ¿no? En el nombre de Jesús, cuidadito se le antoje. Estás haciendo en obediencia lo que Jesús te mandó a hacer. Guerra espiritual. Y nada te hará daño. Así es que vamos a quitarnos el miedo a la hora de orar. Y cuando ores en tu casa, primero guerra espiritual y luego le encargas tu situación al Señor. Si es personal, métele guerra también. Pero ya sabes que eso ya está hecho. Porque en obediencia ejerzo autoridad. La autoridad del nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por todos, porque yo quiero pedirle al Señor que esta palabra entre claramente en nosotros. Y a partir de hoy tú y yo nos levantemos en una oración de guerra espiritual, que vayamos con la certeza total. No me importa si se me eriza la piel, si huele feo, si viste una sombra. Lo único que necesitas saber es que como discípulo tú puedes ejercer la autoridad del nombre de Jesús y que huya el diablo. No le tengamos miedo, porque en el nombre de Jesús nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Vamos a poner esta oración. Y muchas veces tenemos que guerrear en contra de cosas que se están levantando en contra de nosotros. A veces pensamos que las cosas, por ejemplo, como la tristeza, la decepción, tantas cosas que podemos sentir, no es espiritual. Pero yo quiero decirte algo, tenemos que hacer guerra en contra de eso. Todo espíritu de tristeza, de amargura, toda ansiedad, todo eso tú tienes que guerrear en contra de eso. Porque lo que hay actualmente en el mundo está lleno de eso. Y la gente, cada vez que hablas, está deprimida, está ansiosa, tiene un espíritu de derrota. Pero eso se va en el nombre de Jesús, porque el Señor ya te dio la autoridad para ponerlo debajo de tus pies. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Declarando la palabra de Dios en tu vida. No creyendo las mentiras que el enemigo te viene a tirar, sino que tú creyendo: soy hija de Dios, soy hijo de Dios, tengo el poder y la autoridad de parte de Dios para que todo eso se vaya fuera en el nombre de Jesús. Con una actitud de fe lo vas a lograr, pero tenemos que ser persistentes, constantes y estar firmes en las promesas de Dios. Amén. Así que vamos a visualizar todo aquello que ha venido a tu vida, que ha venido a tu familia, que ha venido a tus emociones, para que el día de hoy el Señor te dé esa autoridad, ese poder en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a recibir ese poder de parte de Dios? Y en el nombre de Jesús se va a ir. Por el nombre de Jesús, todo demonio, todo espíritu inmundo se va a ir fuera de tu vida. Y el día de hoy tú vas a estar sobre cualquier situación, sobre cualquier pensamiento que el enemigo te ha venido a querer dejar afuera, dejar en el suelo. Pero el día de hoy se va a ir fuera en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para esa autoridad. No para que nos la den, sino para que la podamos ejercer. Padre eterno, Dios poderoso, Príncipe de paz, el que tiene la autoridad y el poder, el que nos delega por gracia
Hoy quiero pedirte, Señor, primeramente que arranques de raíz de nuestro corazón todo miedo y todo temor, toda angustia. Se va fuera en el nombre de Jesús. Estamos tomando la autoridad del nombre del Hijo de Dios, el nombre de aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, de Jesús el Señor, el que venció a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, le ordeno salir a todo miedo, a todo temor, angustia, a la duda. Se va fuera en el nombre de Jesús. A toda confusión que hay en el corazón de alguien que se ha sentido confundido, se arranca de raíz en el nombre de Jesús. Hoy establecemos guerra en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia y nos marca, y ninguna arma del enemigo nos hará daño. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que hagas descender esa identidad y esa confianza total en tu nombre. Señor, así como le dijiste a los 70 y a los 120 y a los 12, te pido que hoy des esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda hueste de maldad, y que nada nos haga daño, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pido que actives esa fe y esa autoridad en cada uno de tus hijos, los que nos están viendo en las redes sociales y los que estamos aquí. Cada uno de estos avivadores, empecemos a usar con autoridad el nombre de Jesús, en la autoridad delegada que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, que ejerzan esa autoridad en cada área de su vida, en su ciudad, en sus parientes, en sus amigos, en el trabajo, por cada miembro de la iglesia, en el nombre de Jesús. Hoy ejercemos la autoridad para orar por cada persona que ha asistido en alguna ocasión aquí al avivamiento y se ha apartado, para que tú los traigas de vuelta, Señor, a tu presencia, que se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos en el nombre de Jesús. Por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que respondas, Señor, seas propicio a nuestra oración. Que cada área que están batallando en su vida, hoy la pastora y yo nos ponemos de acuerdo para echar fuera todo aquello que está haciendo daño en sus vidas, que está haciendo estragos en sus vidas, que les está impidiendo el crecimiento espiritual. Lo arrancamos de raíz en el nombre de Jesús. Hay victoria, se ejerce la autoridad del nombre de Jesús, y vienen a libertad todos tus hijos presentes aquí y los que están en las redes sociales ahora en el nombre de Jesús. Hay una unción de autoridad muy fuerte cayendo. Hay una autoridad fuerte que está cayendo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos la autoridad del nombre de Jesús para echar fuera toda condición de enfermedad. En el nombre de Jesús, virus, bacterias, infecciones, desorden en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en los oídos, en el sistema linfático. Estás recibiendo ahora sanidad, hay autoridad, se va fuera en el nombre de Jesús. Ese tinnitus se va fuera. Los pensamientos negativos se van fuera en el nombre de Jesús. Autoridad ahora en el nombre de Jesús. Levantamos esta oración de guerra, tomamos la autoridad en el nombre de Jesús, para que las familias se vuelvan a ti, Señor, de todo su corazón. Que cada miembro que haga falta de la iglesia, de la familia, por venir a la iglesia, lo traigas ya en el nombre de Jesús. Lo suelte todo espíritu inmundo. Que caiga la religión, la incredulidad, la duda, y vengan en el nombre de Jesús a tomar autoridad.
en el nombre poderoso de Jesús. Padre, levantamos estandarte de guerra por nuestra familia que está ahí en Chihuahua. Señor, sabemos que llegó el tiempo de un avivamiento y ellos serán usados por ti, que tú estás peleando sus batallas, que lo que están enfrentando tú los estás llamando a victoria en el nombre de Jesús. Bendecimos esta preciosa familia Domínguez en el nombre de Jesús. Todos sirviendo al Señor de todo su corazón. Líbralos de sus enemigos, de toda batalla que estén enfrentando, Padre, en el nombre de Jesús. La familia Domínguez allá en Chihuahua recibe por la autoridad del nombre de Jesús toda victoria sobre las áreas que han estado enfrentando en el nombre de Jesús. Oramos, Padre mío, por el pastor Carlis y su familia, por la iglesia Su Reino Tocuyo, Estado Lara, Avivamiento. Declaramos en el nombre de Jesús que se logra concluir toda la edificación del templo y se multiplica esa iglesia, y todo Tocuyo, Estado Lara y sus alrededores se levantan en avivamiento en el nombre de Jesús. Y que sus enemigos caen 1000 a su izquierda y 10,000 a la derecha y nunca van a llegar a ellos, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Carlos y Lesyane. Señor, los bendecimos con toda bendición celestial y declaramos en el nombre de Jesús que viene un correr de los ríos del Espíritu de su interior. Se acabó el desierto, dice el Señor. Empiezan a fluir los ríos de agua viva. Carlos, Lesyane, levántense, porque Dios les ha llamado a victoria en el nombre de Jesús. Todo documento el Señor lo va a dar pronto, antes de lo previsto. En el nombre de Jesús, libertad financiera para ustedes, en el nombre de Jesús, y para toda tu iglesia, Señor. Padre, te pedimos por la familia Díaz, ahí en Puebla, Señor. Te pido, Rey, que conteste las oraciones de su corazón. Que cada batalla que estén enfrentando la caminen en victoria. Ese desierto llega a su fin. Victoria viene en el nombre de Jesús. En el nombre, tomamos la autoridad del nombre de Jesús para declarar que se abren los caminos donde no había. Y el Señor da respuesta pronta a esa oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. New Jersey, mi hermana Nancy, el Señor le envió a conquistar y el Señor le está dando la victoria ya en el nombre de Jesús. Va a volver trayendo sus gavillas con la sonrisa de la cosecha, porque no hay semilla que se entregue en el reino de los cielos que no sea cosechada al 100 y al 1000 por uno, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Señor, oramos para que caiga esa unción de certeza en cada uno de tus hijos, en cada uno del avivamiento, Señor. Que empiece un deseo de congregarse ardiente en su corazón en el nombre de Jesús. Por cada victoria que tú estás dando en las familias, Señor. Por las victorias que estás dando ahora en el nombre de Jesús. Mandamos retroceder a todo espíritu inmundo que se levanta en contra del avivamiento y de cada familia. En el nombre de Jesús se retroceden y caen por tierra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el espíritu de enfermedad suelta a todo aquel que esté enfermo. Declaramos sobre el hermano José Luis Rañón y su familia, todos sanos en el nombre de Jesús. Todos. Ni uno sigue enfrentando enfermedad ahora en el nombre de Jesús. La mamita de la hermana Carla se levanta ahora, se restauran esos huesos ahora en el nombre de Jesús, y va a venir a dar gloria al nombre de Cristo por ese milagro de sanidad.
también, Señor, hoy estamos declarando, yo quiero, Señor, que tú le des a la hermana Lady un milagro como el que le diste a su pastora. El médico dijo 1 semana de recuperación, pero tú dijiste aquí y ahora. Y hoy en el nombre de Jesús se restauran ligamentos, se restaura todos los meniscos, se quita toda fractura, todo daño en ese tobillo. Ahora en el nombre de Jesús, tócala, Señor, con una restauración. Hay fuego ahí en su tobillo. Estoy viendo fuego ahí en su tobillo. Se está desinflamando y se están corrigiendo. Los tendones se están regresando a su lugar y todo lo que había estado inflamado retrocede en el nombre de Jesús. Póngase en pie, pruebe su pie, porque ahí está su respuesta. Hay guerra espiritual en esta casa y hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Las finanzas. Levantamos guerra espiritual en contra de toda declaración negativa en las finanzas. Toda pobreza, toda ruina financiera, toda espera para recibir. Se acortan los tiempos y viene la provisión ahora en el nombre de Jesús. Empiezan las llamadas, empiezan los mensajes. Ven a cobrar, ven a recibir. Se cancelan las deudas en el nombre de Jesús. Señor, abre las ventanas de los cielos para que les des provisión y paguen todas sus deudas en el nombre de Jesús. Que se abran puertas para negocios, para trabajos bien remunerados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque cuando estamos en guerra espiritual, tu nombre es el que nos da la victoria. Y te prometemos dar toda la gloria por cada victoria que nos estás dando. Aquí vamos a desfilar, a declarar tus maravillas y a decir en el nombre de Jesús se dio la respuesta. Señor, bendecimos a todo el avivamiento y a todos los que están conectados a través de las redes sociales, Señor. Que cada oración que se escriba ahí, aunque sea después de este momento, en el diferido, vuelvan a escribir y se haga respuesta. Haya una respuesta a cada oración. A cada oración, aún pasar en los años y vieran otra vez en vivo. Cada oración que escriban ahí, Señor, en el nombre de Jesús, por los años y los años. Quien lo vea y escriba su oración ahí, que reciba respuesta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque ahora nos vamos como esos discípulos para ejercer la autoridad del reino de los cielos. Sin temor, sin duda, pero llenos de la confianza de que en tu nombre hay respuesta, hay poder, hay autoridad y hay victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo. Amén.